de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes es una obligación de todos. Así lo hace saber el Ministerio de Educación, que prioriza la calidad en el aprendizaje de nuestros infantes, por lo que hace un llamado a las instituciones educativas a no dilatar más el regreso a las aulas de clases. Si bien el tiempo de aprendizaje en casa nos dio la oportunidad de transformar y diseñar planes estratégicos de la mano de la tecnología para que los pequeños no perdieran un solo día de formación, ya es momento de retornar a los colegios para que se sigan cerrando brechas educativas y se abran espacios de desarrollo físico, emocional y cognitivo para la niñez, adolescencia y juventud del país. Pero, ¿cómo lo harán? ¿Quiénes regresarán? ¿Cuáles son las condiciones de bioseguridad? Conozca las respuestas aquí en el Café de la Mañana. Y por eso hoy tenemos un invitado especial y es precisamente el secretario de Educación del municipio de Florida Blanca, Pedro María Osma, a quien le damos la bienvenida. Secretario, gracias por estar con nosotros aquí en el Café de la Mañana. Gracias, muy buenos días. Ya llegó el momento de volver a las aulas de clase. Sí, se llegó el momento ya, ya hemos estado bajando los picos de pandemia en el municipio. Esto nos ha permitido que a partir de hoy los colegios privados pueden ingresar ya a tener atención directa y presencial para los estudiantes en clase. Y precisamente hemos preparado algunas de las preguntas más frecuentes, secretario, que tienen los papás, porque sin duda aún siguen generando miedos, aún siguen teniendo temor por lo que puede pasar con los niños cuando regresen a los colegios. Y por eso pues vamos a resolver algunas de esas inquietudes, así que vámonos con nuestra primera pregunta frente a este tema. Y el primero es, ¿los estudiantes deben asistir al colegio o pueden quedarse en casa y continuar con clases remotas? Mire, en principio es paulatino, porque la adecuación de los salones de clase, ahora hay que hacer un distanciamiento de 1 metro entre cada pupitre, luego esto reduce el aforo de cada uno de los salones. Además, esperando a que sean los niños que poco a poco se vayan aclimatando y se vayan acostumbrando al aula de clase. Esto significa que vamos a tener un sistema híbrido, un sistema de alternancia. Unos niños van a estar en presencialidad, otros niños van a estar en casa recibiendo la misma atención, la misma clase que está en directo para los presenciales, la estarán recibiendo de manera tecnológica en sus casas los demás estudiantes. Pero la idea es que ellos tienen que ir alternándose poco a poco mientras se van acostumbrando al proceso. No es obligatorio la asistencia, pero sí es recomendable. Muy bien, importante para que lo tengan presente los papás, para esas preguntas que muchas veces se hacen. ¿Será que es obligación? Bueno, ya lo saben, ya lo dice nuestro secretario del municipio de Florida Blanca. No es obligatorio, pero por supuesto que queremos que nuestros niños retornen a la normalidad. Y pues siguiendo esos nuevos lineamientos que se dan en esta nueva normalidad que llamamos frente al COVID-19. Vámonos con otra pregunta frecuente que se hacen los papitos con el retorno a clase. ¿Los alumnos contarán con todos sus docentes? Es decir, ¿todos los profes van a estar listos para trabajar? Sí, la idea es que sí. Nosotros en el caso de las entidades no oficiales, que son las privadas, ellos ya tienen todo el personal vacunado y ya tienen toda la atención para abrir en sus instituciones. Nosotros también en lo oficial hemos hecho dos grandes jornadas de vacunación para los docentes. Hemos promovido la vacunación y estamos en un 98% de personal dispuesto para trabajar. Muy bien, importante. Vámonos con otra pregunta que tienen los papitos. ¿Se contará con personal de apoyo a los protocolos de bioseguridad? ¿Cómo vamos a garantizar que nuestros niños cumplan con esos protocolos, con el lavado de manos, con el uso del tapabocas, por quienes utilizan también las caretas con las caretas? ¿Cómo vamos a hacer que de pronto nuestros niños tengan esa vigilancia controlada de estos elementos? Para los colegios privados, ellos tienen la responsabilidad, ellos ya se les revisó que tuvieran sus protocolos, se les hizo visita al establecimiento, se miró que contaran con todos los elementos de bioseguridad. En los colegios oficiales estamos exactamente en lo mismo. Se está haciendo desinfección por parte de la compañía Full Service a todas las instituciones, a todas las sedes. Se están implementando todas las medidas de bioseguridad. El municipio ha hecho una gran inversión en comprar, ya se están instalando pues los lavamanos, se están instalando las bases con gel, con alcohol,
se está demarcando el distanciamiento entre en el aula de clase, las rutas de bioseguridad por el colegio. Los colegios también ya tienen implementados sus protocolos de bioseguridad. A los niños de los colegios oficiales se les va a proveer de sus tapabocas. A los docentes se les va a proveer tapabocas y se les va a proveer careta también para protección. Y habrá personal adicional que estará en el proceso de desinfección permanentemente en el colegio. Además hay que decir que los niños siempre nos dan ejemplo y son ellos quienes están mucho más atentos a todos los protocolos de bioseguridad, son ellos los que están diciéndonos póngase el tapabocas, los que no se quitan para nada el tapabocas, así sean los más chiquiticos, así que con eso sé que no va a haber problema. Pero vámonos con otra pregunta. ¿Cuál es el aforo permitido en las instituciones educativas? Antes veíamos, y hay que decirlo, los colegios oficiales, yo salí a un colegio oficial que el colegio en el salón eran más de 30, en mi caso eran como 38, pues no sé ahorita cómo está el aforo, porque fue hace un ratico, y que son salones en los que, caramba, cabe todo el mundo. ¿Cómo va a ser ahora? Por eso, como usted lo dice, ahora el aforo es de 1 metro de distanciamiento entre pupitre y pupitre, eso está demarcado en cada salón. Esto nos reduce el aforo de un aula de clase porque lo que usted dice, antes eran 30, 40 estudiantes por salón, esto se nos baja ahora a la mitad. Eso nos determina que no podemos hacer regreso de todo el mundo al mismo tiempo, toca hacer organización académica, organización de horarios para poder repartir la presencialidad. Lo que hace que sea mucho más un parte de tranquilidad precisamente a los papás por el tema de la distancia. Pero vámonos con otra preguntita más. A ver cuáles son esas inquietudes que se presentan, cómo van a ser los horarios de clases, va a ser el mismo horario los que estudian en la jornada de la mañana y los que estudian en la jornada de la tarde, o va a ser un horario extendido, o va a ser jornada continua, ¿cómo lo tienen planeado? Esta es una organización, la organización académica está encargado, es el señor rector con todo su personal en cada colegio, porque cada uno tiene una dinámica diferente. ¿Qué se ha dicho? Primero, no va a haber aglomeraciones al ingreso, como era antes, que entraban todos en montón, tienen que entrar en fila con distanciamiento, van a encontrar al ingreso del colegio un lavamanos para poder desinfectarse, y su jabón y su alcohol. Esto nos da a nosotros ya restringir un poco el horario de clase, tiene que hacer una acomodación académica, no se va a afectar el proceso de aprendizaje porque lo que hay que hacer es una distribución entre la presencialidad de la clase, el acompañamiento por los docentes y el trabajo que tienen que hacer en casa. Es decir, el proceso académico tiene que ser igual en todo el concepto, pero también tiene que ajustarse de acuerdo a la instrucción, porque lo mismo para salir a descanso no pueden salir todos al mismo tiempo, tendrán que salir por grupos, tendrán que salir en distanciamiento hacia el patio, y esto conlleva también a que nos reduzca un poco la hora de clase, pero como le digo, ese tiempo no se pierde porque el docente y el colegio tienen que hacer una organización de su plan de trabajo. ¿Por qué decimos que cada institución? Porque cada institución, como le digo, tiene su propia dinámica. Hay colegios que tienen más estudiantes que otros. Entonces, los que tienen más estudiantes les toca ajustarse más porque los procesos de descanso tienen que ser entre más grupos. Los que tienen poquito de estudiantes, como por ejemplo una sede de un colegio rural que tiene 30 estudiantes, le queda mucho más fácil organizar su proceso. Así que aquí lo importante es que ustedes acudan a la rectoría del colegio, de la institución educativa donde está su hijo, para que pueda tener claridad en cuáles van a ser esos horarios que van a manejar con cada jornada de clase. Pero vámonos con una pregunta más. ¿Cómo serán las dinámicas en la presencialidad? Aquí pues tiene que ver mucho ya con lo que mencionaba, secretario, con el tema de los recreos o de los descansos que van a estar partidos. Así que yo creo que podemos irnos a la siguiente pregunta, que sería cómo funcionará precisamente la alimentación escolar para los colegios donde se les dan a los niños, bueno, el tema del PAE o el tema del almuerzo escolar, ¿cómo va a funcionar? Perfecto, esa es una pregunta bien interesante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un programa que se llama PAE, que es el programa de alimentos para los estudiantes,
y vamos a poder encontrar, en este momento estamos haciendo ración para preparar en casa. Ahí no tenemos ninguna dificultad porque el niño se lleva su ración y la prepara en casa. Ahora que va a regresar a clase, vamos a tener una pequeña dificultad y es que no todos los del PAE van a estar al mismo tiempo en el colegio. Así es. Entonces, ahora nosotros tenemos también unos contratos que tenemos que cumplir y tenemos que ajustarnos. ¿Qué hemos hecho? Estamos, por ejemplo, en el Colegio Metropolitano del Sur, hemos estado haciendo unas adaptaciones de la cocina, del comedor, porque como es el único colegio que tenemos de jornada única, este colegio puede ser el colegio piloto para ver cómo hacemos preparación en sitio y poder entregarles ahí mismo el apoyo nutricional a los estudiantes. Mientras vamos a seguir, en principio, ahora por el mes de agosto, vamos a seguir entregando la ración para preparar en casa, pero en la medida en que iremos mirando cómo vamos ajustando los horarios, cómo vamos ajustando el proceso académico, esto con toda la colaboración que nos han brindado los señores rectores que han estado con la camiseta puesta para el regreso a clase. Entonces miraremos cómo podemos distribuir la preparado en casa o preparado en sitio. O si no, regresar a la ración industrializada. Por ahora, a seguir llevando la loncherita a casa. La última pregunta, y ahí me disculpa nuestro equipo de máster, y es ¿qué pasa? Porque sé que esa es una pregunta obligada. ¿Qué pasa si llega a haber algún positivo de los niños para COVID-19? Bueno, desde los protocolos emanados por el Ministerio de Salud y desde la reglamentación que ha dado el Ministerio de Educación, cada institución debe contar con un punto de aislamiento. Es decir, si se detecta un positivo en el colegio, ya sea un docente, ya sea un administrativo, un estudiante, inmediatamente debe aislarse en un sitio, se debe avisar a los papás, se debe avisar a la unidad médica correspondiente. ¿Para qué? Para que vengan, lo recojan y lo lleven y se sigan ya los procedimientos que se tienen que dar frente al niño o a la persona que esté en esas circunstancias. Y por supuesto activar el PRAS para que... activar, exactamente. Entonces, ya, ¿qué se hace con el resto? Entonces es la activación de seguridad. Entonces, ¿qué hacemos? Aislamos ese grupo donde estaba la persona con lo que tenía contacto, el profesor o los estudiantes. Inmediatamente se le avisa a todos los papás, a todos los familiares del grupo. ¿Para qué? Para que hagan los procedimientos respectivos de laboratorio. Y por consiguiente, ese grupo no regresará a clase hasta que no se sepa, hasta que no se cumpla la etapa de aislamiento y no estén todos los elementos de bioseguridad. Papitos, todo está más que listo. Hay que dar ese paso de seguridad y por supuesto dar ese paso de confianza ante el Ministerio de Educación y por supuesto ante cada una de las secretarías que están trabajando para que nuestros niños puedan volver seguros a clase. Así que, secretario, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el café. No, gracias a ustedes, gracias a TRO por la invitación y esperamos, y la invitación es a que se animen a regresar a clase porque es importante para los niños, es importante la socialización, es importante volver y retomar la normalidad de la vida. Así es, y es que no hay nada como estar en el colegio. Creo que los mejores recuerdos de la vida siempre se tejen ahí, en las aulas de